2, no, sino 2 por 2, 4, y luego 4 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, y así se va. Entonces un 2 multiplicado a la sexta potencia viene siendo 64. Fíjese, ya no viene siendo 2 por 6, 12, sino 64 veces. Entonces nosotros, cuando nosotros nos juntamos con otra persona también miedosa, imagínense lo que vamos a tener como resultado, una potencia, o sea, una pandemia de miedo. Gente, ¿verdad?, que de por sí ya tiene poquito miedo y luego viene y le meten ideas a otra persona y luego otra y se junta con las mismas, pues se cumple lo que Jesús dijo, un ciego, ¿verdad?, va viendo otro ciego y los dos caen juntos. Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Sí, Dios nos dice que nosotros tengamos un miedo, pero un miedo muy diferente. Isaías capítulo 8, acompáñenme ahí con su Biblia para ver qué es lo que el profeta Isaías le decía al pueblo de Israel. Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13. Amén. Dice así: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Amén. O sea que el que creó el miedo nos demanda que tengamos un miedo, ¿verdad? Pero no un miedo como el que nosotros tenemos a las cosas, sino un miedo, porque en aquel tiempo la gente, cuando había manifestaciones sobrenaturales, no de los ángeles de Dios, sino de las potestades diabólicas, porque también el diablo hace milagros, como habíamos en la mañana, no sé si ahorita lo comentaron, ¿verdad? El diablo también hace milagros. Mueve cosas, puede mover gente, puede mover multitudes, y entonces la gente tenía miedo, y más cuando veían que se levantaban los ejércitos en contra de ellos, y sabían que no era Dios el que estaba detrás de eso. Entonces decían, el enemigo se levantó, y el Señor les decía, no tengan miedo de él, tengan miedo de mí, sino de ellos. ¿Por qué? Porque yo soy el que peleo sus batallas. Entonces ciertamente Dios nos demanda que tengamos un miedo, pero un miedo reverente a Él, no a las cosas, hay veces a las cuales nosotros le tenemos miedo. Por eso dice, no llamen conspiración, o sea, no llamen como que algo se levantó, que el diablo va a hacer esto, que el diablo va a hacer lo otro. No, a todo lo que a la gente le puede tener miedo. No, teman a Dios. Amén. Mire, si la gente temiera a Dios, las iglesias estuvieran llenas, pero no temen a Dios. Le temen más a Dios a otras cosas, a que se les acabe el trabajo, que se les pegue este virus, que fracasen en el matrimonio, que los hijos se le vayan de la casa, o que salga un drogadicto, yo no sé. Todas esas cosas la gente tiene miedo, pero a Dios no le teme. Cuando realmente Dios nos dice, a Él es el que tienes que temer. ¿Por qué? Porque de Él depende la vida de todo lo que tú piensas, ¿verdad? Que se te puede perder o salir de tus manos. A Él. Dice ahí mismo en Jueces, en Números capítulo 13, versículo 27, vamos a encontrar también la historia del pueblo de Israel. Casi por lo regular nos basamos nosotros mucho, ¿verdad?, en la historia del pueblo de Israel, porque ellos nos enseñan mucho acerca de las experiencias que tuvieron con Dios, y que también usted y yo vamos a poder tener con el tiempo. En Números capítulo 13, versículo 27, encontramos también el miedo multiplicado, hermanos, pero ahí lo ven multiplicado a la 11ª potencia. Ahí lo vemos, el miedo multiplicado. En Números capítulo 13, versículo 27. ¿Recuerda usted cuando Dios le dice a Moisés, ve y manda 12 personas, 12 príncipes, uno de cada tribu, y mándalos, dijo, a reconocer la tierra prometida, o sea, la tierra que yo ya les di? Eso es algo que Dios, ¿verdad?, de antemano te asegura que si te lo da, nadie te lo podrá quitar. Amén. Nadie te lo podrá quitar. Entonces estos hombres dicen que van, reconocen la tierra, traen frutos de la tierra de allá, la tierra prometida que Dios ya les había dado, pero regresan con algo que a lo mejor usted también, cuando viene aquí a la iglesia, viene contento, viene gozoso, alaba al Señor, ¿verdad?, y se siente contento, pero de repente cuando regresa a su casa puede regresar también como uno de estos personajes. Y por eso hablo esta palabra, porque nuestra fe no solamente tiene que estar aquí en la iglesia, sino fuera de esas puertas debemos de demostrarle al Dios que servimos.
estos hombres no demostraron y no enseñaron el Dios que estaba con ellos. Dice en Números capítulo 13, versículo 27, ya después de que regresaron, le dan el reporte a Moisés y Aarón de lo que habían hecho allá cuando fueron a espiar la tierra prometida. Y dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, los gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Siempre va a haber alguien, hermanos, alguien de entre todo el grupo negativo. Hay veces de que cuando tú quieres hacer algo te quieren desanimar, va a haber alguien, pero muchas de las veces influyen más las voces cuando son demasiadas, que una persona que se pudiera levantar y la hacemos como muy pequeña, como no, imagínate, nada más es uno. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero no siempre es así. No siempre es así. Hay veces nos va mal cuando nos vamos por los números, por las cantidades. Y dice que aquí, ¿verdad?, solamente estos dos hombres, Josué y Caleb, se separaron de los 12, ¿verdad? Y dijeron, no, espérense, ¿por qué desanimarnos? Si ya Dios nos había dicho de antemano que esa tierra es de nosotros, ¿acaso Dios nos habrá mentido? Imagínate que a ti Dios te da un carro, te da una casa y después te diga, pues ahí a ver cómo lo haces para pagarla. ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros? Si Dios te la da es porque te va a ayudar a pagarla. Si Dios te da un trabajo, si Dios te dio una esposa, si Dios te da unos hijos, es porque Él te los va a mantener, te los va a cuidar. Entonces dice ahí, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Qué es lo que más les impactó a estos hombres cuando fueron por 40 días a reconocer la tierra? La grande de la gente. Y entonces los frutos que traían cargando, dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que traían unos palos grandes, que traían uvas grandes. ¿Eso no impresionó entonces? ¿No les impresionó el Dios que había abierto el mar en dos para que ellos pasaran? Y que los había estado guardando en el desierto con una nube grande, y luego en la noche hacía algo sobrenatural de que una columna de fuego se encendía. Oiga, eso no lo hace cualquier Dios aquí en la tierra. Y después Dios los manda a reconocer la tierra, como diciendo, se la ponemos bien fácil, pero nada más vayan y vean el regalo que tienen por serme fieles y por caminar y creer en mí. Y que regresen y que no se acuerden y simplemente digan, no, hay gigantes. Y no se acordaron de lo que Dios les había dicho. Entonces quiere decir que el miedo puede más que Dios. Muchas de las veces nosotros, cuando predicamos acerca de este acontecimiento y de cómo Dios dijo, todos estos que no creyeron, porque fueron incrédulos, no van a entrar a la tierra prometida, lo primero que determinamos, por lo cual Dios se enojó y no los dejó entrar, fue por la incredulidad. ¿Verdad? Eso es lo primero que pensamos. Todos decimos porque fueron incrédulos. Pero la incredulidad es algo que nosotros decidimos tener, decidimos optar o hacer. Pero la raíz de este problema no fue la incredulidad, sino el miedo. Porque lo primero que le vino a estos hombres, que eran príncipes, escuche bien esto, príncipes, no escogió cualquier persona, como quien dice, Dios escogió los catedráticos, los que saben más, los que conocen más, a los que Dios les dejó ver más cosas. Y dice que ellos lo primero que sintieron fue miedo. Y después de sentir miedo, regresaron y le dijeron a Dios, porque Moisés era como Dios aquí en la tierra, y le dijeron, tú te equivocaste, no podemos entrar, hay gigantes,
Nosotros nos parecemos como hormiguitas en comparación de ellos. Vimos a Amalek. Tú sabes que Amalek una vez se enfrentó con nosotros. Ya, y casi nos derrota. Entonces, no fue la incredulidad. Cuando tú ves a una persona que no cree lo que tú le dices, no es porque es incrédulo, es porque tiene miedo. Cuando tú le hablas a un pentecostal, a un testigo de Jehová, cual sea que sea la religión, ¿qué es lo primero que piensa? Me quieren lavar el cerebro, me quieren cambiar. Y lo primero que hace, tiene miedo. Miedo al que dirán, mi familia es así, me enseñó. Miedo, ¿verdad?, a que ya no voy a hacer lo mismo de antes. He visto cómo a veces les va mal a muchos que han estado, ¿verdad?, en esta religión. Es el miedo, no es la incredulidad. Podemos ver claramente que estos hombres no tuvieron incredulidad. Lo primero que tuvieron fue miedo, porque eso fue lo que salió de su corazón. Miedo. Y después de ello dijeron, no te creemos. O sea que el rechazar a Dios, el no creer en Dios, viene por causa del temor, del miedo. Y por ello Jesús les decía cada vez que los discípulos se sentían atemorizados, no los regañaba por ello, porque Dios mismo había puesto ese miedo dentro de nosotros. Simple y sencillamente les decía, no temáis. Más valen ustedes que los pajarillos, y mi Padre las alimenta y no trabajan. ¿Cuánto más valen ustedes? No temáis a aquel que quiere destruir su cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma no lo puede destruir. No temáis. O sea que el temor mal enfocado, mal dirigido hacia otras cosas, nos lleva a decir, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces puede más el miedo que la fe que uno pudiera llegar a tener en Dios. Y esa es la verdad. Porque un cristiano se demuestra su fe en medio de los problemas y dificultades. Ahí se demuestra lo que ha aprendido y lo que tiene de Dios. Porque podremos hablar mucho de Dios, pero a la mera hora, como decimos, ¿verdad?, en los cocolazos, ahí nos damos cuenta quién verdaderamente permanece fiel, quién verdaderamente le cree a Dios. Decía un hermano, yo he visto gente que brinca y salta, ¿verdad?, y esto y el otro, y a la mera hora cuando le viene por ahí un problemita, no hombre, es el primero que se suelta en llanto y que no haya que hacer, y que sí, yo creo en Dios y que Dios me va a ayudar, pero ayúdeme, hermano. Oye, pues yo que te puedo ayudar, mi hijo, de buen palo te arrimas. Lo que vamos a hacer es orar y pedirle a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. ¿Sabe? La mayoría de las personas que intentaron negar a Dios, y está en la Biblia, porque Dios no esconde nada, nada de nadie, ni de aún del mismo. Por eso dice, yo soy verdadero, porque yo muestro tanto el lado bueno como el lado malo. Jesús nunca nos dijo que el camino iba a ser de rosas, ¿verdad?, bonito, no, de ninguna manera. Él dijo, mire lo que me hicieron a mí, a ustedes también les va a ir por causa del evangelio. Van a padecer persecución, van a tener problemas, pero siempre nos dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo, confiad, yo voy a estar con ustedes. Dios no desestima nunca las adversidades de la vida que nos pudieran pasar, nunca. Pero que nunca sea más el miedo acrecentado, multiplicado en nuestras vidas, que nos pueda llevar, fíjese bien, a negar a Dios. El miedo lo que hace es cuando nosotros, nuestro Señor es el miedo, porque hay gente que de todo le tiene miedo. Cuando nuestro Señor es el miedo te posesiona. O sea, eres su posesión. Y Él puede hacer lo que quiera contigo. El miedo después te posiciona. Es unas letras solamente la que cambian. Te posiciona porque eres de Él. A cualquier cosa le tienes miedo. Y después te posiciona en un lugar donde dice, tú no puedes hacerla. Y es ahí donde nosotros dejamos de creer en Dios. Es ahí donde nosotros adoptamos la incredulidad como un hábito, hay veces en nuestras vidas, donde negamos a Dios. Usted dirá, yo no lo digo, pero actuamos de esa manera. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, en lugar de que hablemos cosas buenas, cosas positivas con la gente,
La gente a veces se quiere acercar para decirnos de sus cosas y poder darles una palabra de aliento. A veces también nos ponemos a llorar con ellos. Y pues imagínense a quién se arrima, ¿verdad? Para poder recibir un consejo, una palabra de aliento. A alguien que también no cree en Dios. Yo he encontrado gente maravillosa, gente bien humilde, bien sencilla, gente que a lo mejor no hace mucho en la iglesia, que no tiene, como decía mi hermano, a lo mejor muchos talentos, pero sabe una cosa, tiene una fe inconmovible en Cristo. Que lo hemos visto pasar por problemas, por necesidades, por enfermedades, y está firme. Está firme. ¿Sabe una cosa? Uno luego se da cuenta de una persona cuando su fe está firme en Dios. Nunca cambia. Y eso es lo que yo les decía la semana antepasada. La fidelidad es nunca cambiar. En ningún área de tu vida. En ningún área de tu vida. No, es que se me fue el trabajo y ahora, hermanos, pues ya no puedo ayudar, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Nunca cambies. Porque si en algún área de tu vida comienzas a cambiar, quiere decir que las cosas que están temporales por afuera, externas, cambian tu fe. Todas las cosas cambian, sabemos perfectamente que se van transformando, pero el cristiano debe de ir, como dice la Escritura, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No vamos para atrás, sino que vamos para adelante. Y muchas de las veces nuestra fe cambia. Hubo otro hombre en la Biblia también que su fe cambió, a pesar de que conocía a Dios. Y ese se llama Gedeón. Igual, le sucedió lo mismo que a estos 12 hombres, 11 hombres. Lo primero que se apoderó de ellos es el miedo. Porque cuando un enemigo fuerte se levanta en tu vida, ¿quién no va a tener miedo? Todos vamos a tener miedo. Bueno, las mujeres sí son a veces un poquito más aventadas, más valientes, ¿verdad? Que uno. Pero los hombres, nosotros, incluyendo a mí, hay veces, hermanos, sí se nos van, ¿verdad? Empezamos a debilitar las manos. Mira ahí Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16, encontramos la historia de este hombre, Gedeón. Tal vez usted se la sabe de memoria, ¿verdad? Pero quisiera hablarla poquito para aquellos que no conocen a lo mejor. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16. Miren lo que le sucedió a este hombre. Jueces 6, 11 al 16 dice: este hombre dice que estaba en un tiempo donde el pueblo de Israel se había apartado, había dejado de adorar a Dios, de servir a Dios, y se había entregado a la idolatría. Claramente lo vemos que la idolatría fue una como decimos nosotros, el talón de Aquiles del pueblo de Israel. Cuando venía alguien, ¿verdad?, haciendo señales y traía ídolos y esto, y se iba tras ellos. Y en aquel tiempo Dios los había castigado, había dejado su gracia y su favor sobre ellos. La lluvia no había llegado, había muy pocas cosechas, y lo poquito que había, a veces venían los madianitas y se lo robaban, porque sabían las temporadas, ¿verdad?, de las cosechas. Y entonces venían y sabían que había ahí el trigo, y venían y se lo robaban. ¿Por qué? Porque eran más fuertes. Cuando Dios no está contigo y el miedo es más fuerte que Dios en nosotros, entonces nos van a robar, como a este hombre. Pero dice que el Señor en su infinita misericordia mandó, ¿verdad?, un ángel y le habló a un individuo que no era un sacerdote, que no era un profeta, simple y sencillamente era un hombre tan normal y sencillo como usted y yo, o como una mujer de las cuales pueden estar aquí sentadas. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. No la estaba presentando como diciendo: a ver, vengan por él para quitármelo. No, tenía miedo, lo estaba escondiendo. Lo estaba escondiendo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Se dan cuenta? Lo primero que hacemos cuando nos está yendo mal es sacar lo que está dentro de nosotros, el miedo, y buscamos un culpable. ¿Sí ven? Sabemos perfectamente que Dios no ha fallado, nosotros somos los que le hemos fallado. Y yo me imagino que el ángel ahí tenía el derecho de decirle: ¿y por qué no vas y le reclamas a los madianitas así como me estás reclamando a mí? ¿Verdad? Porque si ellos son los que te están quitando el trigo, te están quitando tu comida,
¿Por qué no peleas con ellos? Pero hay veces con Dios sí podemos pelear, porque no lo podemos ver. Pero con las personas hay veces que nos están robando, que nos están maltratando, hay veces nos quedamos callados, porque el miedo puede más. Este hombre se puso a discutir con el ángel, pero lo hermoso de Dios es de que los ángeles los tiene sujetos a él, y de que solamente lo que Dios le dice, tú vas a ir y vas a hacer esto, y el ángel hace lo que dice, y aunque tiene el poder para en ese momento sacar la espada, ¿verdad? Quítate, Gedeón, tú no puedes, yo puedo hacerlo. Dios le dio la oportunidad a un ser humano con miedo y temor para que liberara a su pueblo. Le dijo, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha venido esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Bien contento el muchacho, ¿verdad? Sacando todo lo que trae en el baúl, diciendo, ahora sí, ya Dios nos escuchó, le voy a decir por qué no está con nosotros. Muchas de las veces no sabemos por qué no está yendo mal, hermanos. Hay hombres aquí en la Biblia que registran que les fue mal en muchas cosas, no estaba mal con Dios, pero sus antepasados habían hecho cosas terribles y tenían que enderezarse. Gracias a Dios que hoy, por medio de la sangre de Cristo y la gracia que tenemos a favor de nosotros a través de Cristo, podemos romper esas cosas y comenzar una vida nueva. Para ellos no les era fácil, les era casi imposible. Tenían que pagar las consecuencias, pero nosotros no. Por eso estamos viviendo un tiempo maravilloso, donde simple y sencillamente oramos y le decimos, Señor, perdona nuestro pecado, yo no llevo la iniquidad de mis padres, y por la gracia de Cristo Jesús queda rota esa maldición y se hace. Y le dijo a este hombre, ¿verdad? ¿Dónde están las maravillas que Dios ha hecho? ¿Dónde queremos que Dios se manifieste otra vez? Y mirándole Jehová dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Diciéndole, ya vete, ya te estás tardando. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Siempre sacó, ¿verdad?, lo insuficiente que es cada ser humano para poder hacerle frente al miedo y al temor. Dios siempre ha estado con nosotros. No sé por qué se nos olvida, como seres humanos todos pasamos eso. Se nos olvida lo que ya Dios hizo en el pasado, de cómo te abasteció cuando se te acabó el trabajo, cuando tuviste a lo mejor que andar hasta pidiendo prestado, ¿verdad? Pero Dios te proveyó. Cuando pasaste un proceso en el hospital, un proceso legal, y viste la mano de Dios. Y hoy probablemente, porque el enemigo no descansa, el enemigo vuelve otra vez a querer atacar y sacar las mismas cosas. Y hoy que te está pasando otra vez lo mismo, sientes como que Dios se ha olvidado, como que Dios no puede hacerlo otra vez. Imagínense, eso es poner nuestro miedo y elevarlo a una potencia muy alta, es decir, no puedo creer que Dios pueda hacerlo. Los discípulos, cuando vieron que un hombre que había caminado rectamente delante de Dios y no pudo entrar, porque dice que en ese momento se dio la vuelta y le dijo, no puedo. Aquel hombre rico que llegó con Jesús y le dijo, ¿has cumplido la ley? Y le dijo, sí. Le dijo, pero te falta una cosa. Y dice que agarró y se fue. Y ahí los discípulos le empezaron a decir, pues nadie se va a salvar. Jesús prontamente, que conoce el corazón del Padre, le dice a los discípulos, lo que es imposible para ustedes, para mi Padre, es posible. Es posible. Lo que para nosotros hay veces vemos imposible, de que Dios lo hizo de una manera antes, no creo que hoy lo pueda hacer, y más cuando nos encontramos en una situación donde nosotros somos responsables de eso que estamos pasando. Se nos hace más difícil que Dios nos pueda ayudar, porque decimos, es muy grande la falta que tuve delante de Dios. Pero entonces imagínense, creer eso es como creer que la sangre de Cristo no es suficiente para perdonar pecados. Es como decir, se equivocó Dios, solamente vino a salvarme una vez y después de ahí si peco, ya Dios ya no me perdona, de ninguna manera. El libro del apóstol Juan, en 3 Juan, dice, si alguno pecare, abogado tenemos. Eso no nos da tampoco licencia para estar pecando y pecando. Pero estoy diciendo cuando te sientes acorralado, como el pueblo de Israel se sentía acorralado.
y veía que las cosas que había hecho antes, ¿verdad?, hoy no se mostraban, y hay veces nosotros así negamos a Dios por el miedo, y es donde nace la incredulidad, el sentimiento de la incredulidad. No es que uno sea incrédulo nada más porque somos incrédulos, no, hay un factor, y este factor es el miedo. La incredulidad Dios no la puso en nuestros corazones, sí puso el miedo, pero nosotros cambiamos la verdad de Dios. Por eso les puse este tema, ¿verdad?, sin miedo a la verdad de Dios por la mentira. Y el apóstol Pablo le habla a las iglesias que no cambiemos la verdad de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy. Lo que hizo en el desierto antes lo puede hacer hoy. Lo que hizo con sus discípulos allá hace 2000 años lo puede hacer hoy en nuestra iglesia, en tu vida. La provisión que le dio de alimentar a 5000 hombres. Hay veces estamos tornando los dedos, Señor, pago la renta, y si pago la renta no compro la despensa. Imagínate, ¿qué Dios nosotros entonces estamos confiando? Porque el miedo se apodera más de nosotros, y al apoderarse el miedo te posiciona en la incredulidad y te dice, tú tienes que dejar de creer en Dios. Y es donde empezamos a dejar de creer en Dios. Es donde empezamos a decir, no, hermano, pues hoy no fui a la iglesia porque fíjese que me hacer un trabajito, fíjese que voy a hacer esto, fíjese que voy a hacer el otro, o estoy trabajando demasiado. ¿Dónde está tu confianza? ¿Está en Dios o está en las cosas de aquí de la tierra? Podemos ver claramente que estos hombres, primeramente vino el miedo y después la incredulidad. Deuteronomio capítulo 11, versículo 22 al 25, ahí termino. Deuteronomio capítulo 11. Una vez más el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice lo que va a hacer. Miren, es maravillosa la palabra de Dios, ¿verdad?, cuando nosotros nos podemos analizarla. Eso acrecienta, aumenta nuestra fe. Deuteronomio capítulo 11, versículo 22 al 25, dice así: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Mire la seguridad que Dios nos da para que cuando enfrentemos un problema, por muy grande que lo veamos, nos acordemos de esta palabra, que Dios es el que va por delante de nosotros, desposeyendo el miedo que tenemos nosotros. Todo lugar, le da esa promesa, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Dios se lo dio. Nadie, dice, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor, ¿de quién? De nosotros. O sea, el miedo que tú tienes lo voy a agarrar y se lo voy a poner a tus enemigos. O sea que Dios sí sabe que tú y yo tenemos miedo, pero quiere que ese miedo nosotros lo tengamos a Él solamente y no a las cosas de aquí de abajo. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. ¿Sobre quién pondrá el miedo y temor que hay en nosotros? Sobre nuestros enemigos. Dios te entregó algo, y muchas de las veces pensamos que lo vamos a perder, ya sea cualquier cosa que tú estés cuidando mucho, ya sea tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu salud, tu trabajo, tu casa. Yo no sé a qué tengas miedo tú. Tal vez a morir, tal vez al día de mañana, ¿verdad?, que te está esperando una cita en migración, un juzgado, yo no sé. Pero todos a algo le tenemos miedo, todos, y es muy natural. Dios lo puso ahí. Amén. Pero el tema específico es sin miedo a la verdad. O sea, ¿le tenemos más miedo a las cosas de aquí que nos puedan pasar o a la verdad? No podemos tener tanto miedo a Dios de esa forma, porque Dios es verdadero. Dios no escondió nada de lo que nos pudiera pasar, pero tampoco nada de las victorias que pudiéramos tener en Él.
Él le dijo a sus discípulos cuando Él iba despegándose de aquí de este mundo, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente que desconoce esta promesa, palabras tan simples y sencillas de que Dios está con ellos. Si usted es una persona ahorita que está desesperada y temerosa, Dios está contigo. Por un oído le entra y por otro le sale. Porque el miedo la posesionó y la posicionó en una posición donde dice: yo necesito ver algo, así como Gedeón, algo que suceda ahorita. Pero probablemente no te va a pasar lo mismo que de Gedeón. Probablemente no te va a pasar lo mismo que el pueblo de Israel en el desierto. No vas a ver las mejor manifestaciones sobrenaturales como ellos lo vieron. Porque el mayor de los regalos y el poder maravilloso más grande que Dios hizo a favor de nosotros es darnos vida eterna en Cristo Jesús. Y lo hizo porque envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Ese es el mayor regalo, es la mayor recompensa que tenemos nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: imagínense, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que le pidamos? Claro que sí, Dios nos lo puede dar, pero piensa qué tanto miedo hay en tu corazón en este momento. Tal vez mañana te vas a presentar a gigantes como estos hombres, ¿verdad?, que fueron a reconocer la tierra y vieron lo primero lo grande que estaba el problema, y a Dios lo hicieron a un lado. Espero que el día de mañana, o saliendo de estas puertas, pienses que tus problemas son así, mira, tan pequeñitos. Así los mira Dios. Póngase de pie en esta tarde. Aleluya. Dijo Jeremías: Jehová va como poderoso gigante delante de vosotros. Siempre Dios asegurándose de que su pueblo estuviera seguro y que no tuviera miedo. Levante sus manos y darle gracias a Dios, porque no tenemos con qué pagar la protección que Él nos ha enviado.